Perfecto, vamos a retomar entonces el estudio del diezmo. Habíamos resuelto algunos temas importantes la anterior semana, los cuales, para empezar, voy a preguntar si de pronto alguien tuvo alguna discrepancia con lo que estudiamos, pudo revisar algo más y encontró algo que no estuvo correcto o tuvo alguna manera de refutarlo, o algo que no se entendió de la anterior semana, que quedó un poco suelto. Si no, pues bueno, vamos a recordar brevemente, sin dejar de anotar también, como lo hicimos en el anterior estudio, que esto no será la palabra definitiva, que aunque preparamos esto con la mejor de la voluntad, no quito que por ahí tal vez pueda haber un error, y si ese es el caso, agradecemos a que quien escuche o aquí mismo pues haya la oportunidad para rectificarlo de acuerdo a la palabra. En base a eso, recordemos los puntos que topamos. Es importante que cada uno sepa cómo defender esos puntos, porque no va a decir por qué hay que diezmar. Ya les llamo un ratito, espérense a que me dé explicando. Es algo que todos tenemos que estar habituados, entrenados en cómo responder esas preguntas, para que no parezcamos robots y digamos hay que diezmar porque así me dijeron en la iglesia, sino que todos tenemos que estar listos para poder responder. Y repito, no que sea un conocimiento propio y no sea lo que escuché, porque mañana también puedo escuchar que no hay que diezmar, entonces esa será mi nueva verdad. Yo tengo que estar listo, comprobar lo que me dicen y así pues con la ayuda del Señor principalmente ir construyendo los conceptos. Habíamos tratado que el diezmo no hay testimonio de que se use para cubrir las necesidades físicas de la iglesia. Ejemplo, sillas, reparaciones, cosas por el estilo. No encontramos, no hay testimonio. Siempre se menciona que llega una ofrenda aparte. Ahí Nehemías 10:32 dice: nos impusimos por ley. Eso como primer punto. Luego habíamos avanzado hacia que el diezmo ya no se da porque es solo para el levita o solo se entrega en el templo. Descubrimos con la escritura que eso no es así. También, por supuesto, como no, el hecho de que el pastor o quien sirve ya no es levita y por tanto no merece diezmo, que es bastante similar al punto anterior. Sin embargo, hablábamos de que nosotros hemos sido constituidos en sacerdotes, por un lado. También analizamos el hecho de que entre preguntas, solo se deben diezmar alimentos, y ahí pues construimos esa idea, concluyendo que eso no es ningún impedimento. Hicimos una precisión de qué es eso, de que se deben entregar los diezmos en el lugar en el que habita su nombre. Digamos, si ese es el argumento, entonces no podíamos celebrar las fiestas, ¿se recuerdan? Y eso fue lo que tratamos resumidamente. Hoy vamos a empezar el estudio en Mateo 23:23. Dice lo siguiente: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y esto debería ser suficiente ya para saber que sí hay que diezmar. No lo dijo Pablo, pero sí lo dijo Yeshua. Y aquí está muy claro. Hay que practicar estas cosas que se están olvidando sin dejar de diezmar, es lo que dice nuestro Señor. Pero no faltan los argumentos de que es que era para los fariseos. Si tú vas a usar ese versículo, entonces significa que no tienes que comer cerdo, tienes que guardar las fiestas. Ventajosamente, gracias al Señor, nosotros sí lo hacemos. Entonces aplica perfectamente. Porque le escuchaba a un hermano, decía, es que los pastores muchos se agarran para decir con este versículo que hay que diezmar. Entonces este hermano dice, yo les digo a ellos si acaso dejan de comer cerdos y guardan el día de reposo y ahí se quedan fríos. Menciona en ese caso. Nosotros no porque nos enorgullecemos de nosotros mismos, sino que el Señor nos ha permitido ver. En cualquier caso, aquí está súper claro. Otro argumento, pero es que aquí Yeshua está hablando a los fariseos. Nosotros no somos fariseos. Eso es cierto. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 20 dice algo muy importante.
Si su justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces ahí ya con eso, simplemente con ese versículo debería ser suficiente ya. Nos ahorraríamos 1 hora y 40 de estudio de la otra semana. Sin embargo, son tantos argumentos que es necesario irlos rebatiendo paso por paso, más que rebatir, aclarando y contrastando con la escritura, ¿sí? Entonces, este punto, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, ¿ya? Ahí está, ahí quedó. Voy a seguir con argumentos rápidos que quedaron sueltos del otro año. Por ejemplo, la periodicidad. En la ley dice que cada año, al finalizar el año, cada 3 años, y esto era por el sistema económico monetario que se llevaba en la época. Por producto de las cosechas no se podía obtener recursos mensuales, sino que cuando brote el fruto, entonces eso condicionaba bastante la periodicidad. Hoy en día los ingresos son a veces quincenales, a veces diarios y generalmente mensuales. Entonces, según eso habría que dar el diezmo. Otro argumento rápido. Cambiamos de sacerdocio, ya no somos levitas, ahora somos al orden de Melquisedec. Eso es cierto, pero nuevamente el testimonio. Abraham le dio los diezmos al sacerdote y si es que hubieran sido eliminados, el sacerdote no los hubiera aceptado. Hubiera dicho, eso no me sirve o cosas por el estilo. Entonces el diezmo está vigente para ambos sacerdotes, lo único que ha cambiado fue el uso. ¿Ok? Entonces vamos a empezar ahora con los tipos o los usos del diezmo. Es lo que vamos a estar aclarando hoy. Tal vez acabemos muy rápido y para la siguiente clase vamos a dejar la práctica ya de cómo dividir, cómo hacer de acuerdo a los recursos. Porque, bueno, hay bastantes, creo que eso es más difícil incluso si definir si se debe diezmar o no. Creo que más difícil que eso es el cómo hacerlo. Más difícil que definir si se debe hacer o no. Entonces, hoy vamos a terminar de aclarar el tema del diezmo y ya para la siguiente clase, si Dios da vida, ahí estaremos ya en los casos prácticos. Entonces, volviendo al tema, vamos a hablar de los tipos o los usos del diezmo. El primero, de acuerdo a la palabra, para los levitas. Vamos a ir a Números 18:21. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Ya? Y bueno, ya aclaramos el tema de que sí es levita, pero no, y todo por el estilo. En todo caso, a esas personas habría que hacerle una pregunta. Si es que se presenta una persona, digamos aquí en esta congregación, y le demuestra que es levita, ¿le diezmaría? ¿O cuál sería allí el argumento para decir que no? No hay templo. Si ese fuera el argumento, y si llegan a reconstruir el templo, como tal vez pueda llegar a suceder, en ese momento habría que volver a preguntarle, ¿qué espera para diezmar? Si la respuesta vuelve a ser no, tal vez ya estaba ligado a un tema de amor al dinero. En cualquier caso, son las preguntas que debe hacerse. ¿Diezmaría a alguien que me demuestre que es levita? Porque ese es el impedimento. Debería ser sí, al menos si ya no quiero diezmarle al que está de siervo en mi iglesia, pues tengo que guardar, tengo que seguir agrupando el dinero, en este caso, para darlo cuando ya sea posible. Así que eso es lo que creo, pero de ninguna manera pensar que ya no tengo obligación de hacerlo. No porque ya no haya diezmo, entonces me puedo gastar el 10%. Si es que no creo, pues porque no hay levita, porque no hay templo, debería guardarlo hasta que pues suceda algo más. Porque algo muy importante es que menciona que el diezmo es Kodesh, es decir, que pertenece a Dios, es cosa consagrada. O sea, que no se pueda dar porque no hay levita, no hay templo, al menos hay que tener en claro que es dinero que no pertenece a nadie, sino absolutamente a Dios. ¿A dónde quiero llegar con eso? A que sea que lo dé o no, eso tiene que estar consagrado y separado y no debe usarse, ¿ya? Entonces, veíamos Números 18:21
He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Leví? Ahí menciona más adelante, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero vamos a retroceder 10 capítulos de Números 8-19. Dice, yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que están haciendo los levitas no es exclusivo de ellos, sino ¿de quién? De todo el pueblo. Yo he dado en don a los levitas y a Aarón, a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Qué quiero dar a notar con esto? Que el ministerio no era de los levitas, como ya hemos mencionado, sino es algo que nos compete a todos y es algo que hacemos hoy en día, servir en el tabernáculo verdadero, con sacrificios ya no de animales, sino de labios que confiesan su nombre. Entonces, nuevamente, para aclarar, aquí dice levitas, ¿por qué cambias arbitrariamente que eso es para ti? Bueno, por la misma razón de que tú no celebras fiestas en Jerusalén y las celebras en tu iglesia. ¿Se acuerdan eso que explicamos? ¿Por qué cambias aquí levitas y te pones a ti mismo si no eres levita? Pregunta 2, o contrapregunta. ¿Por qué celebras las fiestas en tu iglesia si solo se tiene que celebrar en Jerusalén? Porque, bueno, allá no van a, ¿qué van a decir? Entonces, ya queda claro. Algo muy importante, volvamos a Números 18-26. Números 18-26. Dice lo siguiente: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en Terumá Mesida al Señor el diezmo de los diezmos. Algo muy importante es que la persona que se beneficia del diezmo tiene que diezmar el 10% de lo que recibió. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nadie está exento, nadie tiene privilegios, todo es por igual y sin acepción de personas. Segundo, nuevamente muestra que de todo lo que una persona reciba tiene que diezmar. Y esto es algo que habría que preguntar a los que están recibiendo. ¿Está diezmando el diezmo? Porque no es cuestión de privilegios o que yo no tengo por qué pagar, en este caso personal. También la ley aplica para mí, para beneficio y entre comillas para perjuicio. El pastor que recibe el diezmo también tiene que presentar su diezmo. Eso tiene que estar claro en todos los que reciben. Pero justo yo me decía, parece que este versículo sí ya no se leyó y que el diezmo tiene que llegar íntegro. Y peor, imagínense ustedes preguntarle al pastor si está diezmando. Uy, imposible. Claro, prohibido cruzar esa línea. No tiene por qué ser así. Si ya se está dando validez al diezmo, eso tiene que ser para todos, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Otro tema con esto del diezmo para los levitas, en este caso para los sacerdotes que sirven, vamos a ir a 1 Corintios 9:14. Que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio, dice Pablo. Por allí también en primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y aquí hay que mencionar algo. Vivir no es igual a enriquecerse. No dice a los que anuncian del evangelio se enriquezcan del evangelio. Dice que vivan del evangelio. Y por ejemplo vamos a ir a Hechos 20:33-35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a ampliarlo en 1 Tesalonicenses 2:9.
Dice, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? A pesar de que tienen un derecho de ser sustentados por la congregación, Pablo prefiere que esto se acompañe con el trabajo, para que la predicación no llegue a ser gravosa. Ejemplo, que se llegue a decir, hermanos, si no hay diezmo, hoy no hay prédica. O que se ponga un precio al evangelio, sobre todo, la posibilidad. Nunca puede ser así, ¿no? Y eso es lamentablemente a lo que puede llevar esa situación, que por alguna crisis no haya diezmo en la congregación y, no sé, la persona que predica se ve impedida. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, no he codiciado ni vestido, ni oro, ni plata. Antes bien lo que me ha sido necesario. Por eso quiero hacer énfasis en vivir y no enriquecerse. No procurar del diezmo la fuente de ingreso principal o el modo del cual yo voy a realizar mis planes de vida. Cuando digo planes de vida, pues ahí sí será la casa, el carro, etcétera, etcétera. Puede ser que el pastor ahorre, me invento, de 100 en 100 y así llegue a juntar los 20,000 y se compre el carro. Pero no va a esperar a que haya diezmo de 3,000 cada mes. Y hermanos, ayúdenme ayuden a que el evangelio recorra más rápido la ciudad. O ese tipo de cosas. Por eso Pablo aquí con su testimonio dice, estas manos me han servido, porque he trabajado para no serles con carga a nadie. ¿Sí? Porque a pesar de que tiene ese derecho, puede que lo haya recibido, y de hecho en Filipenses, en Efesios dice, yo sé que ustedes no me han dado solamente porque no han tenido oportunidad. Muy elegantemente dice, no me han dado porque no han querido. Pero Pablo les dice, no me han dado porque estaba cerrado el banco. Nada más. En cualquier caso, vamos a ir a Juan 10, 12, 13, que justo menciona esto que estamos hablando de poner precio al evangelio. No digo, ojo con esto, que alguien no pueda ser sostenido en su totalidad o no deba serlo en la congregación. Puede serlo. Tiene ese derecho. Pero el apóstol Pablo, repito, recomienda que también se ocupe en su trabajo. También recomienda. Juan 10, 12 dice lo siguiente, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es curioso que haya usado el término pastor asalariado, porque pues en la época muy lejos estaba la imagen de pastor como hoy en día. Muy lejos. Sin embargo, este versículo pareciera que Yeshua lo menciona pensando en la realidad de hoy. Sí, pensando en la realidad de hoy. Es muy curioso. Y justamente estos versículos 2 y 13 habla del hecho de poner un precio al evangelio. Si no hay diezmo, entonces no hay prédica. Por eso menciona el asalariado y que no es pastor, huye cuando ve al lobo venir. Sí, porque no está interesado o no tiene el objetivo de hablar la verdad, sino nuevamente de que le pague. Sí, es lo que se dice en los trabajos, ¿no? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué te quedas una hora más? Y al final cuando te voten te van a votar y se van a olvidar de ti. Tienes que trabajar por lo que te paga. Entonces pues uno se limita a hacer su trabajo, lo que avanza, y lo que no, pues no es mi problema. A mí cuando me despidan nadie me va a estar haciendo ninguna estatua. Entonces es ese pensamiento el que se ha sembrado en algunos pastores lamentablemente hoy en día, y pues ya vemos lo que pasa. Se empieza a predicar todos los sábados del diezmo. De aquí vamos a hacer estudio del diezmo el resto del año, hermanos, hasta que ya no venga en bici, ¿no? Entonces hay que tener cuidados, porque a pesar de que es un derecho, pues
el dinero. El dinero pervierte muchas cosas. Entonces queda unas directrices breves. La verdad es que no hay mucho que explicar sobre la parte del diezmo a los levitas. Les corresponde, y ya cuando digo levitas, entendiendo a quienes ocupan ese rol hoy en día, porque ya aclaramos que no hay levitas, ellos están obligados a diezmar su diezmo también, es la ley. También que el apóstol Pablo recomienda que no sea ese el prospecto de vida, sino que se lo acompañe también con trabajo. Por eso llega a decir, el que no trabaja, no come, es lo que llega a decir.